El Señor Jesucristo les bendiga. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Enganchados, Cristianismo y Actualidad, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la Emilia Palmira. Les recordamos a todos a visitar nuestras redes sociales de la IPUC La Emilia Palmira por Facebook y en YouTube IPUC La Emilia de Com. Y también compartir nuestros contenidos para que podamos ser de bendición para muchos. Bueno, estamos en este segundo capítulo, eh, en, esta, en, este en esta tercera temporada y ha sido de tremenda bendición. Y hoy tenemos unos invitados, un invitado muy especial. Hoy quien les habla, hermano Cristian Henao, y me encuentro en la compañía de la hermana Joana Castillo. También tenemos un invitado muy especial y es el pastor John Toro, normalista superior, licenciado en lengua castellana y tiene una maestría en educación. Además, también estudiante actualmente de un doctorado. Él es coordinador nacional de investigación y desarrollo de la FEC, Fundación Educación Cristiana. Dios les bendiga, bienvenidos. Amén, hermano Gracias, Cristian. hermano Cristian, hermana, Dios le bendiga. Amén, mi pastor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo la educación es tan importante, cómo la formación continua es clave para cumplir en los propósitos que Dios tiene con nosotros. Y la formación no es solamente una herramienta, es una parte esencial en el camino de las personas hacia el éxito y la realización. Y yo les quiero, para entrar como en calor a este tema, yo les quiero preguntar a todos nuestros oyentes, ¿alguna vez te has preguntado por qué estudiar es tan importante si ya hay talentos en nuestra vida? Yo creo que es una pregunta muy interesante para iniciar este capítulo, mi pastor. ¿Por qué es importante formarse si yo tengo talentos? Bueno, nuevamente saludo para todos ustedes. Gracias por la invitación. De igual manera, a todas las personas que nos escuchan en este podcast que converge con la educación de los individuos. Hablar del talento humano se refiere a las capacidades que desarrollamos todos los que estamos aquí en la tierra y que tenemos conciencia, que tenemos la capacidad de pensamiento. ¿Y por qué talentos? Porque sin querer, Dios nos premia. Dios nos da la oportunidad desde nuestro fenotipo, desde la formación que Dios nos da con nuestros padres, hacer unas herencias. Esa herencia genética nos permite en algunos tal vez llegar avanzados en el tema de la música, de la creatividad, del pensamiento, de la lectura, de la escritura y de otras técnicas. Entonces, ¿por qué el talento y por qué sigo mejorando? Porque no todo me lo sé. Hay Claro, cosas que tengo que seguir mejorando todos los días en el campo de la música. Por ejemplo, si soy músico y aprendí fácilmente a tocar de pronto un instrumento de percusión, un instrumento de aire, en fin, lo que necesito es seguir mejorando y entonces los tutores que voy a tener al lado, en este caso el profesor de la academia, el profesor del instituto, me van a ayudar a surtir con otros conocimientos y a mejorar todo eso que Dios me regaló, pero que sigo capacitándome para dar una mejor enseñanza o una mejor presentación. Oh, excelente. Bueno, ¿y qué habilidades cree usted, mi pastor, que se necesitan desarrollarse en el ser humano para cumplir con ese propósito en la capacitación o en la enseñanza o en el aprendizaje? Sabe que hoy se reconoce a través de Joseph Garner, en 1982 hizo una presentación de su doctorado con referencia a las inteligencias múltiples. Y ahí se reconoció que ninguna persona, perdóneme la expresión, es bruta, sino que todos tenemos las capacidades, que seamos indoctos en algunos conocimientos, sí, claro. pero ese desarrollo de conocimientos y de capacidades, nosotros los tenemos para seguir mejorando nuestro estilo de vida. Por ejemplo, el autoconocimiento, la empatía, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la solución de problemas, la toma de decisiones. Todo eso nos sirve para seguir interpretando lo que es la vida y el reconocimiento de lo que Dios nos ha dado. Pero reitero, todos tenemos alguna forma de aprendizaje. Hay gente que tiene una, dos, tres inteligencias, hay otros que tienen nomás una, pero todos tenemos esa manera. La Biblia dice
que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Lo cual Sí. quiere decir que Dios dotó al hombre la capacidad de pensar, de razonar y de colocarle lógica a las cosas. Así es. Mi pastor, entonces usted menciona que hay varios tipos de inteligencia, como facilidades para aprender de un individuo. Las inteligencias, dice, por ejemplo, Aristóteles alguna vez dijo que el hombre nace con inteligencia, pero está vacía. De lo que buscamos en la vida común, en la vida cotidiana, los aprendizajes, aprender a compartir con el otro, aprender los valores, el respeto, la humildad, todo lo que es valores y también todo lo que es la comunicación con el resto de las personas. Entonces, lo que hace Joseph Garner es traer las inteligencias múltiples, por ejemplo, la inteligencia musical, la inteligencia matemática, la inteligencia naturalista, la Ok. inteligencia interpersonal, intrapersonal, y todo eso lo que coadyuva es a que tenemos un conocimiento, pero que lo vamos a mejorar. Entonces, no podríamos decir que alguien no tiene las capacidades. Un niño que tenga un síndrome de Down, un niño autista, un niño ciego, un niño sordo, todos ellos pueden aprender. Entonces, no podemos desecharlos, todos tenemos capacidades. Ok, Por perfecto. ejemplo, en la música, él ahora hablaba sobre las personas que le gusta la música. Sí. Hay una pregunta que se me viene aquí a la mente y a veces uno se la realiza o se hace esa pregunta, y no solo en este ámbito de la música, Ujú. sino en muchos ámbitos más. ¿Uno nace o se hace? Buena pregunta. Es como cuando alguien dice, ¿nace héroe o se hace héroe? Y uno sabe que en los capítulos de la vida se desarrollan empirias, las empirias son las experiencias. Y las experiencias lo que hacen es formar un conocimiento que más tarde será inteligencia y, ¿por qué no más tarde será sabiduría? Entonces, las personas en la medida que desarrollan esas capacidades tienen también la fluidez de llegar a otros menesteres, oficios, trabajos. Y alguien hablaba por allí de la pedagogía. El tema de la pedagogía, por ejemplo, en la música o en cualquier arte o en cualquier técnica, nos hemos dado cuenta que la pedagogía está relacionada con el peda, que es el paidos, y el paidos, que es el niño, y el gogo es el que acompaña al niño. Pero en este tiempo también hemos encontrado que fuera de la pedagogía también hay ebegogía, hay andragogía, hay gerontología, lo cual podríamos decir que el hombre, desde que está en el vientre hasta que llega al sepulcro, no deja de aprender. Ya, ¿Ya? claro. Entonces tenemos que hablar de una gran antropología. La palabra antropo significa hombre y gogía es el acompañamiento. Y en la vida necesitamos un acompañamiento todos los días para el aprendizaje de nuestra vida y ese aprendizaje compartirlo con los demás. Claro, eso es un continuo aprendizaje Es en un cualquier continuo, ¿no? área. No podíamos quedarnos allí diciendo, es que mi abuelito es el que más sabe. No, el abuelito también puede aprender Todavía puedo aprender más. todavía. Claro, No tendrá más, porque alguien dijo, ay, ¿por qué aprenden tan rápido los niños y por qué los adultos o ancianos no? Y es por el tema de las preocupaciones. Cuando vos te levantás como papá, ujú, como mamá, estás pensando en el recibo del teléfono, pagar el arriendo, comprar la comida, la ropa, todo eso. Mientras que el claro, niño solamente se levanta es a jugar, a compartir, a comer y a disfrutar de la vida. De las preocupaciones a veces es las que hacen que de pronto hayan trancas en el momento del aprendizaje o del conocimiento. No tenemos todo el tiempo, mientras que los niños sí lo tienen, o los jovencitos. Aunque mira que este programa lo estamos también, pues, principalmente enfocando a esos adolescentes y quizás jóvenes que están en la ruta de buscar qué hacer, a qué ajá, dedicarse. Usted tocaba un tema muy chévere y lo he visto en redes sociales, lo he visto en algunos momentos donde tú decías que aún después de ser anciano se necesita seguir aprendiendo. Y a mí me causa mucha alegría como personas adultas, mayores, mm, aún en universidades, sí, se claro, siguen preparando, se sí, siguen capacitando. De pronto, si en la niñez no lograron alcanzar algún sueño de estudiar algo que siempre quisieron, ajá, como que aprovechan de pronto ya en el estado, pues, de adultez, de que tienen los recursos, porque sí, anteriormente pasaba eso, ¿no? Que muchos querían, pero no habían los recursos ajá, suficientes para capacitarse, para ir a una universidad, para seguirse preparando. Y eso es tan bonito ver cómo los ancianos también dicen: "Hey, venga, a pesar de que soy anciano,
voy a seguir preparándome, voy a seguir capacitándome, voy a seguir aprendiendo. Es muy bacano saber eso, ¿no? Sí, y que además creo que como dice el pastor, no hay una edad límite, ¿no? O Exacto, sea, si de pronto alguna de las personas que nos están en este momento dice, no, yo ya pasó mi tiempo de estudiar, ya para qué, no, puede saber que puede hacerlo todavía, que está todavía en una edad de aprender. así es. Pero lo que pasa es que antiguamente las personas no tienen las oportunidades que ustedes están presentando. Sí. De hecho, cuando una persona terminaba la primaria o el bachiller, todo el mundo lo miraba, pues, con un reconocimiento. Luego apareció desde la educación, que es la media vocacional, el bachiller, entrar a un estudio técnico, que el SENA abrió puertas para las personas, y los que ingresaban del SENA a las empresas, pues, también eran muy bien remunerados. Pero de a poco la ciencia, el conocimiento, las tecnologías, el desarrollo humano ha hecho que hoy tengamos fuera de un técnico, un tecnólogo, tengamos un profesional que es un pregrado, tengamos una especialización, una maestría, un doctorado, y hoy hablamos de un postdoctorado. Ujú. Me gusta este tiempo porque también no podríamos decir que los muchachos de la iglesia o del común no tienen oportunidades. Así es. Hoy abundan las oportunidades y hay recursos. Por ejemplo, el gobierno de hoy, con toda su mala administración, no vamos a hablar de política, pero abrió la oportunidad de lo que se llama hoy la gratuidad. ¿Y qué es la gratuidad? Que los estudiantes todos terminan su bachiller, ingresan a la universidad, sobre todo en las públicas, y pueden estudiar gratuitamente. Anteriormente era porque era beca Pilo o era un Pilo, porque era un buen puntaje en el en el IFES, otro porque era generación de la excelencia, generación E. Y siempre ha habido como unos niveles de competencias, pero el gobierno dijo, no, todos tenemos las capacidades que ingresen a estudiar. Entonces, nadie podría decir que no hay oportunidades. El que no estudia hoy, el que no se capacita, el que no desarrolla habilidades, realmente es porque no quiere. Y en el concepto de nuestros padres fue muy difícil, por supuesto, Sí, pero yo total. pienso que nuestros padres y nuestros abuelos fueron muy recursivos. Sí, Sí. así Y hay que es. darles también ese, ¿cierto? Ese Como ese reconocimiento. reconocimiento Ujú. que Así es. no tenían tantas cosas como las tenemos hoy, pero no se quedaban tampoco allí, sino que buscaban el beneficio de la naturaleza, se independizaban de la naturaleza y comenzaron a usufructuar lo que había allí para hacerlo, digamos, un producto o una técnica. Mientras que los jóvenes hoy tenemos tanto, hoy los jóvenes tienen tanto, Sí, así pero a es. la vez, por ejemplo, yo creo que hoy Internet, Uf, Google, etcétera, Sí. hay un repositorio de conocimiento, pero no saben manejarlo. sí, Y total. antes no había mucho, pero con lo poquito hacían bastante. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? De que también hay un estudio autodidacta. O sea que, bueno, de pronto no encontró la posibilidad y eso pues que no, porque sí hay la posibilidad de estudiar una carrera técnica, tecnóloga o profesional, pero digamos que no quiere entrar a una institución, pero existe la posibilidad de hacerlo de manera autodidacta para perfeccionar un poquito más ese talento que tiene. ¿Sabe qué yo creo hoy, compañeros? Es que uno siempre, como padre, se convierte en un referente de sus hijos. Sí, Así es. Entonces, cuando el hijo lo ve a uno que lee un periódico, que lee la Biblia, que compra un libro, que está pendiente de noticias, de lo que pasa en el mundo, el hijo también va a buscar la manera de pronto de hacer similar, o sea, de hacer lo que el papá hace o la mamá. Pero si yo soy un papá que no hago nada, pues yo no puedo esperar más de mi hijo, ujú, porque yo me vuelvo un ejemplo para él. Entonces, lo mismo pasa en la vida de la iglesia. En la iglesia se hace mucho por los jóvenes y por los niños. Por ejemplo, el marco que hace la escuela dominical. Traemos los niños. Ellos están casi 2 horas, hora y media en la iglesia, y allí desarrollan las inteligencias múltiples que hablamos un momento. Los niños aprenden a cantar, se socializan, sí, trabajan mecánicamente, aprenden a manejar el auditorio, manejan la oratoria, el público, el sí. público. Yo digo: Ujú. "Guau, todo lo que hace la iglesia es beneficio de la sociedad, no solamente del cristiano, de todo el que llegue aquí". Entonces, no podemos decir que que mi hijo también se va a quedar allí. Yo digo que hoy vivimos una generación de vanguardia. La palabra vanguardia viene del francés, que significa estar de primero en la fila. Y cuando miramos a nuestros hijos en el tema de la Estar tecnología, a la vanguardia. ellos están de primeros porque ellos manejan mejor el Ujú. tema de la internet. Si se te traba el celular, llamas al niño de 10, 12, 11 años y él te Ajá, ubica, Sabe sí, más que sabe más que uno. sí, si tú te sientas con él te tu la hijo hoy acomoda. a jugar Play, a jugar Xbox en una plataforma, bueno, en eso que manejan los muchachos tecnológicamente, solamente jugar lo más sencillo que es carritos o la pista de carritos,
te seguro que cuando te tengan un control con 15, 20 botones, pues vos ya te desubicás, vos no sabes cuál que va a comenzar a andar Es que no, papá, el así carro. no, así no. Ah, sí, Y cuando miras, aparece en la pantalla Game Over, como Ah, significa se le acabó todas las oportunidades. perdiste. Pero el niño es capaz de leer toda la pantalla. Él lee dónde está el camino, el tiempo que le queda, las armas que tiene, la gasolina que tiene, por dónde tiene un atajo. Nosotros solamente nos enfocamos porque se dice que solo nosotros no estrellarnos. aprendimos a mirar el mundo de forma horizontal, mientras que los muchachos hoy dicen los que saben del tema, que hoy se trabaja, los niños trabajan el mundo o lo conocen más de forma cuadrada, de forma cuadriculada, una lectura más rápida del mundo que nosotros. De pronto la capacidad que hemos desarrollado para ellos ha hecho que sean mucho más en cosas y en otras se van quedando. ¿Qué es lo que buscamos de pronto los padres, los líderes y por qué no la sociedad? Es que se capaciten los jóvenes, Sí, desarrollen competencias. ¿Por qué competencias? Porque el mundo se lo está exigiendo. Así Cuando es, vos tenés una vida adolescente, que es el paso del niño a ya la juvenil, en ese trance del adolescente que significa duele crecer en el latín, ellos no saben todavía en la adolescente si soy joven o soy un niño. Pero cuando pasan a la etapa juvenil, donde viene esa pubertad, viene esa pubescencia, el desarrollo de esa mentalidad, ya no de niño, sino de joven, que se enamora, que mira el mundo ya no tanta fantasía, que ya es más real. Entonces ahí dice, necesito ser competente porque mi compañero es capaz. Hago relación, si él es capaz, yo soy capaz. Ahí necesitamos es la compañía de un adulto. así es, Termino con esta parte diciendo, la Biblia dice, instruye al niño en su camino así es, para cuando fuere viejo, cuando sea adulto, no se aparte. Entonces hay que instruirlo ahora, llenarlo para que mañana tome ese conocimiento y le sirva para la vida. así claro. es. Mi pastor, ¿y qué obstáculos de pronto se pueden presentar para estudiar y cómo superarlos? ¿Qué obstáculos? Sí, Hay muchos obstáculos hoy. Reitero, se necesita la compañía de unos tutores. Eh, un chico cuando está mucho tiempo con la tecnología en su casa, hoy tenemos el fenómeno que el papá y la mamá trabajan para sostener el lugar. sí, En los tiempos anteriores, en otrora, ejemplo, creo que este señor Bourdieu es el que habla de que habla de la modernidad líquida y la modernidad sólida. okey. Y en la modernidad sólida es el tiempo de nuestros padres, que él trabajó duro, la mamá acompañaba al muchacho todo el En día, la lo crianza. vio Ujú. crecer, lo aconsejó, ella fue la que estuvo casi todo el tiempo. Hoy tenemos a los hijos con una nana Mm, o con el celular Sí, o con ujú. una pantalla de computador. Los padres llegan cansados, vamos a hacer las tareas rápido, rapidito, porque estoy cansada, tengo que hacer también oficios, 2 o 3 horas y otra vez el niño está solo. Hemos perdido esa oportunidad y nuestros hijos se relajan por eso, así ¿ya? es, Yo creo que el tema de familia, la familia nuclear, con el tema de hoy, que esta familia tan posmodernista. Tenemos familia, por ejemplo, la familia monogámica, donde solamente hay un papá que está con el niño o la mamá que está con los niños. Y hemos querido suplantar la presencia de alguno de los dos. Yo he escuchado por ahí que la mamá dice, es que yo, pastor, yo soy papá y mamá a la vez. Si logramos eso, tenemos que ahorrar una parte de la Biblia. Que la Ujú. Biblia dice que deben de estar los dos. hay una estructura ya establecida por Hay Dios. una estructura. Entonces, no podemos entonces seguir cuestionándonos con la sociedad que se está formando. De hecho, se habla hoy de una generación de cristal. Sí, Sí, Y luego se habla de la última generación que comenzó, que llama la generación alfa, que es la numeración griega, y se termina en la numeración latina, que era la generación X, Y, Z. ajá. Entonces, esa nueva generación es la generación que va por ahí hasta los 25 años. Y esa generación de los 25 estamos viviendo, la está terminándose hoy y va a comenzar la beta. Y la beta es la que nacen hoy hacia el mañana. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros jóvenes hoy? Sí van a encontrar muchos obstáculos, porque lo que va a faltar es valores, compañía, amor, ternura, abrazos. Hemos perdido algo dentro del concepto de educación en la familia que se llama la rostredad. No tenemos tiempo para mirarnos la cara, para Ah, okey. repararnos, Para el rostro. para Ah, hablarnos. ya entiendo. Hemos perdido la rostredad en el hogar y el niño no se siente identificado a veces con la mamá ni con el papá, sino con otros. Hay niños que están varias horas con gente que transmiten una comunicación
en la internet y no los conocen, pero con ellos conviven más. Total, Y con los que son reales, con ellos nunca están. no es que No, están. y cuando están, no están, Y porque están en el Exacto, en el y celular. cuando exacto. están, no están. Ajá, Muy buena Están definición. pegados delante de una pantalla. Y exactamente. lastimosamente lo que usted dice, mi pastor, es cierto. Hoy en día los adolescentes y los jóvenes los están formando básicamente los llamados influencers, Sí, que son los que están ahí constantemente bombardeando. Obviamente no quiero decir que todos los influencers son malos, porque no, no, hay unos que aportan cosas ujú, positivas para la sociedad e inclusive para la educación de los adolescentes y de sí, los jóvenes. también, ujú, Pero lastimosamente hay que decirlo y hay que ser sincero. que la mayoría, Ay, sí, hay algunos que lastimosamente lo ujú, que hace es volver a los adolescentes y jóvenes perezosos, que ya no quieren prepararse, que ya no quieren estudiar, que ya quieren es dedicarse a algo, a lo fácil, a lo que más rápido me dé, a lo que se ve como fácil. a lo que se ve como fácil. Porque lo otro es que, listo, se consigue, pero eso no va a ser algo que dure para siempre, eso es No, algo efímero. La exacto. fama, los likes, todo eso es algo que hoy puedes estar en la cima, pero un momento a otro eso se puede evaporar. ¿Salió alguien más popular? Exactamente. Entonces, lastimosamente, eso está pasando en nuestra juventud, en nuestros adolescentes. Y la invitación de hoy es que realmente miremos aún más allá, que Ujú, tengamos una visión, que nos preparemos, que seamos conscientes de esos talentos que tenemos, los pongamos en manos de Dios, pero que también nos preparemos para el futuro. Porque lo que usted decía ahora, mi pastor, y es que los mercados se están volviendo tan competitivos que si usted no sigue preparándose, si usted no se sigue capacitándose, llega otro que sí lo hace y te quita el puesto. Correcto. Cuando hablaba del tema influencia, pues entra ahora ese concepto de la tecnología que es el influencer, que me parece que está desdeñando la vida juvenil porque los convoca, los invita, los motiva a cosas muy malsanas. Y hoy se habla mucho de la gamificación, es decir, haga esto y le damos, no sé, dinero, le damos puntos, le damos niveles como en los juegos. Y creo que eso nos está llevando a una competencia torpe, porque yo he visto varios influencers, unos que hacen realmente unas cosas, mm. Que no eh, aportan. valga la redundancia, tonterías Sí, que yo me lastimosamente. tire por acá, Literalmente que me hagan una cirugía tonterías. acá, Ujú. que eso no lleva a nada especial o de formación al niño. Pero es de mucho entretenimiento y eso es Bueno, un es que el mundo de hoy consumismo, busca es eso. sí. El enemigo de nuestra vida busca es entretener al individuo para hacerle una vida falsa, de tal manera que el joven se le vaya la vida. Y cuando vaya a ver, de pronto, esa influencia lo ha llevado a las drogas, al suicidio, a una sexualidad que le está Ujú, acabando su cuerpo, que lo está destruyendo y que no le da valor. Hoy se ha cosificado, por ejemplo, el concepto de mujer. Y hoy para vender algún artículo pequeñito, casi que pasan un desnudo y los niños lo ven en la franja prime, en la franja de después de las 8:30, 9, que es la franja más reconocida de la televisión, la de mejor paga. Ahí aparecen, por ejemplo, lo digo con mucho respeto, La Casa de los Famosos. Y yo no sé qué es lo bueno que le ven a esto, y no quiero ser un crítico en cuanto a las programas, pero sí creo que hay cosas mejores que ver, por ejemplo. Entonces, en esa parte no estamos disfrutando. Y yo quiero decirles algo, nosotros que somos los líderes hoy que nos ha dado la oportunidad el Señor, que estamos educando una sociedad, porque hay muchas preguntas que nos quedarían allí por resolver, es lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. La mejor pedagogía, aunque Dewey dejó una buena educación, John Dewey, un buen método de educación, o Pestalozzi, o Torralba, o no sé, de Crowley, aún los hermanos Subiría en Colombia han dejado unos métodos y modelos de educación. Yo sigo creyendo que el mejor es el que está en la Biblia. Así es. Deuteronomio capítulo 6 dice, esos estatutos, decretos y mandamientos que yo les presento hoy, dice el Señor, es para que se los enseñes al pueblo camino hacia la tierra prometida. Y el camino de la vida, por ahí hay una canción que habla del camino de la vida, es el derrotero de lo que vamos a hacer. Por eso dice, cuando el niño se levante, cuando el niño se acueste, cuando el niño vaya a tomar el alimento, cuando el niño salga, por favor repíteles
Y hay Ujú, que reconocer que desde la repitencia casi que todos aprendimos. No hay ujú. un modelo pedagógico tan bueno como este. No había estudio, no había una vocación para enseñar, pero Dios nos dejó la forma de enseñarle a los individuos, que es la repitencia. Papá, mamá y los que somos líderes en la iglesia, en cualquier lugar, repitamos las buenas costumbres, Así las es, buenas posturas, las buenas palabras, los valores. De seguro que seguiremos formando una muy buena sociedad con temor a Dios. así Amén, así es. es, Bueno, y como dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. porque los días son malos. Y quiero realizar una última pregunta, mi pastor. ¿Es importante invertir tiempo y esfuerzo en la preparación? Por supuesto. En el campo laboral hay mucha competencia. Y si usted no le invierte tiempo a esto, y si usted también no tiene el apoyo de unos padres, porque es que a nosotros nos tocó muy duro el estudio, pero usted que tiene las bondades primeramente de Dios y de su papá, que lo va a apoyar, invierta el mayor tiempo. Es más, yo creo que un muchacho que tiene tanto tiempo podría estudiar su colegio y estudiar música en la Casa de la Cultura. Podría estudiar en el colegio, estudiar un deporte Sí, o total. practicarlo, o podría estudiar algún arte. O fuera de eso, está en la universidad, alguien hasta podría estudiar 2 carreras. Yo se lo digo como ejemplo, mi hija hace 2 carreras, porque tiene todo el tiempo. Así Pues, Mm, es, aprovechando bien el tiempo, qué así claro, mejor. tiene el es, apoyo económico ahí de sus padres. así es. Yo creo que el 70% tenemos las oportunidades de apoyar a nuestros hijos. Ujú, Y reitero, hoy la educación ha abierto un panorama para que todos puedan ser incluidos. Entonces, si hay oportunidades de estudiar y tengo al menos un breve apoyo, que es la casa, el alimento y el transporte, ujú. pues voy a hacerle, Así que el es, beneficiado mañana soy yo. Claro, así así es. es, totalmente de acuerdo. Bueno, bueno, y ya para concluir, quiero decirles a todos los que nos están escuchando en este momento, a los adolescentes, a los jóvenes, quiero decirles que la educación no termina con un título. La educación es un proceso constante que nos prepara en el presente para un futuro. Así que quiero decirles a todos que se tomen el tiempo, que se tomen el tiempo para pensar cómo aprovechar estas herramientas Ajá. que actualmente tenemos, porque es que anteriormente los adultos mm, a veces querían, pero no podían. Hoy en día hay muchas oportunidades, como lo mencionaba mi pastor aquí, de educación gratis. Está el Internet, está ChatGPT. O sea, es saber usar estas herramientas para capacitarnos y nutrirnos de información, pero información buena, que nos ayude con esos talentos que tenemos nosotros internamente, que nos ayude a moldearlos y a ponerlos en uso para la sociedad, en uso para una compañía, el uso para inclusive para la vida cristiana. Así es. Entonces, ministro, ya para terminar, ¿qué le gustaría decirle a todos estos adolescentes y jóvenes que nos está viendo en esta hora? Creo que esta no esta en este momento, en esta ocasión, nos quedamos, digamos, como en el inicio de un proyecto educativo. Y hoy los felicito a ustedes por sentir el deseo de llegar a las multitudes, especialmente a esta generación que está desarrollando. Esta generación necesita mucho de la palabra de Dios, porque el conocimiento está por todas partes, pero la buena palabra no. Algún pensador hablaba de la inteligencia espiritual, y él decía que la inteligencia espiritual está basada en ir de pronto a ver una imagen en un monumento, pinturas, frescos, óleos, ir al bosque, ir a la selva, ir al lugar para tener de pronto silencio, vivir un momento especial y escuchar lo que llama los sonidos guturales. Él expresaba que esa era la vida espiritual. Yo quiero decirles que aunque hayan tantos científicos y tecnologías, la vida espiritual se conoce a través de la palabra de Dios. Dios te da capacidades, porque así lo cita la historia de Daniel. Fue un joven ilustrado y que Dios lo usó para grandes cosas, pero no se dejó contaminar. Timoteo, que fue chico y no tuvo un papá específico que lo acompañara, pues su papá estaba en otra forma de vida, que era un griego. Su abuela Loida y Eunice lo acompañaron para llevarlo al estatus de ser un gran ministro del Señor con la compañía de Pablo. Y si miráramos muchas biografías de eso, encontraríamos jóvenes
que no se quedaron con lo primero, sino que siguieron adelante. Si hoy alcanzas, dijo el hermano ahora, un título es solamente un logro, es un escaño, es un nivel. Por favor, sigue forjándote. Puedes dar más, alcanzar otros niveles. Eso traerá mucha alegría para ti, mucho conocimiento y de seguro que mañana todo el talento, con toda la experticia del conocimiento, te va a ayudar para también ayudar a otras personas, Así sobre todo en es. este mundo que Dios nos ha colocado, Así que es es, ayudar al hombre a través de la palabra del Señor. así es. Así es, mi pastor, muchas gracias. A Muchas ustedes. gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros compartiendo ese conocimiento tan valioso. Y volveremos, ¿no? Que no Claro, sea Claro la que última. sí. claro que sí. Con la ayuda de Dios así será. Agradeciendo también a todos los que estuvieron conectados en este podcast, enganchados, recordando también que comparta este video con otras personas para que este conocimiento llegue a más personas, podamos ser muchos edificados. También puede dejar su comentario, vamos a estarlos respondiendo. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias hermano Cristian, muchas gracias mi pastor. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga.